buenas tardes, bienvenidos a los que están aquí en Argentina conectados, buenas noches a los de Israel, Shavua Tov, buena semana para todos. Estamos aquí en este encuentro académico en memoria de Carlos Nachman Escudé, que organizan Tzavta Centro Comunitario, el Seminario Rabínico Marshall Meyer y el Instituto Elie Wiesel. El judaísmo tiene como costumbre generar espacios para conmemorar a las personas, dedicar un espacio para el estudio, por eso se acostumbran a leer salmos antes de los recitados de las oraciones de las filot que tienen que ver con lo vinculado al fallecimiento de la persona. En este caso hemos escuchado el Salmo 123, Enosh Kehatzir, y vamos a pasar a darle la palabra a la primera invitada de esta actividad. Esta actividad también es auspiciada por el Centro Internacional para la Enseñanza Académica de la Cultura Judía de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Damos las gracias a todas aquellas personas que se han sumado a esta actividad desde distintos lugares del mundo. Invitamos a que por medio del chat se sumen, dejando condolencias para la familia. Finalizada la actividad, nosotros entregaremos estos mensajes vía mail a la familia. Vamos a invitar entonces a Beatriz Gurevich, socióloga de la UBA, advisor academic del comité del HBI Brandeis University, presidenta del Instituto Elie Wiesel, a dirigirnos su mensaje. Beatriz, te tenés que desmutear vos, a ver si... Ahí vemos si solucionamos la conexión con Beatriz. No es fácil hablar en estas circunstancias de una historia de 30 años de amistad, de colaboración, de debate, de enojos, de reconciliaciones, pero en última instancia de respeto, de afecto y de cariño. Conocí a Carlos Escudé cuando dirigía el Centro de Estudios Sociales de La Daya y en una ocasión me llamó para decirme que quería vernos. Había una propuesta, semanas antes se habían desclasificado, esto fue en 1992, principios del 93, se habían desclasificado los llamados archivos nazis, no habían satisfecho, porque más que documentación había diarios, y entonces habían decidido con el canciller Vitela, de quien Carlos era asesor, organizar y proponer para hacer junto con Daya dos actividades. Una, se iban a abrir efectivamente los documentos de los archivos, se iban a desclasificar, y otra, un seminario. En ese seminario, que haríamos conjuntamente, el criterio fue invitar a la mayor cantidad de notables especialistas en temas vinculados con la Shoah, es decir, con lo que se conoce como holocausto o genocidio nazi. Lo que acordamos con Carlos es que el espectro de invitados representara la mayor diversidad de las miradas sobre este tema. Fue así que llegaron a la Argentina Zygmunt Bauman, Sternel, un investigador, el más activo investigador, me parece a mí, del judaísmo en Argentina, Chaim Avni, Leonardo Segman y tantas otras personalidades de Israel, y muchísimas más de otras partes del mundo. Como digo, entre ellos Bauman, Peter Ballman, y de la Argentina estuvieron José María Guío, Carlota Yaquis, en fin. Era un espectro, Marcelo Montserrat, era un espectro muy interesante. Las jornadas fueron, diría yo, exitosas desde varios puntos de vista. Uno fue el nivel de los participantes. Dos, el nivel del debate. Y tres,
el libro que compilamos con Carlos, que salió en 1994 y que se llama El genocidio ante la historia y la naturaleza humana. Como en todo seminario organizado por instancia oficial, muy protocolar, el, el, terminado digamos, las jornadas, hubo una cena en la Cancillería. De los hoteles, partieron todos y allí llegamos. En ese estar, después de escuchar al canciller Ditela, escuchamos a Carlos y a continuación aparecieron en ese salón una fila de mozos con bandejas, pero delante de ellos un joven con solideo en la cabeza, camisa blanca, flecos que colgaban sobre el pantalón negro, y la sorpresa fue rotunda. Carlos había tenido la idea de hacer una cena kasher, y eso fue lo primero que, la primera vez que en la Cancillería Argentina había una comida de ese tipo. Pasado ese libro, yo de alguna manera pensé en hacer un cierto recorrido sobre lo que fue, digamos, parte de la producción conjunta a lo largo de tantos años y de tantos acontecimientos que incluyeron inclusive estando muy cerca del Centro de Estudios Sociales de Daya, porque se estaba llevando a cabo la investigación histórica Proyecto Testimonio, de la cual Carlos fue uno de los miembros académicos, con Botana, Montserrat y otros. Y avanzaba, pero llegó un momento después del 18 de julio en que se partieron las armas. Alguien dijo que fue un ataque antisemita y decidieron cerrar la investigación. Diría que el impulso de Carlos y otros miembros del comité académico, entre ellos Oscar Landi, lograron o posibilitaron que eso no fuera dejado de lado y que se avance en ese tema. Si me... A ver, tengo un problema con la audición. Si me permiten un segundo, tengo un problema. ¿Se escucha nuevamente? Sí, sí, se escucha perfecto. Ahí se escucha mejor. Desde ese momento, el tema de la investigación del atentado pasó a ser compartido, con las diferencias lógicas que teníamos en nuestras miradas. Pero llegado 2003, cuando la evidencia de que la investigación judicial del atentado a la AMIA iba a fracasar, Carlos se puso muy firme y logramos así sacar un artículo que publicó la revista Ideal de la Universidad de Tel Aviv. Antes de eso, la falta de disposición para la investigación del atentado había quedado clara. En 2001-2002, con el apoyo del premio Nobel Elie Wiesel, conformamos, y esto fue en gran parte esfuerzo de Carlos, un comité internacional para que apuntara a mejorar la investigación judicial, ampliarla, profundizarla, llegar a algún tipo de verdad, a poder decirle algo a los familiares de las víctimas de la AMIA. Y fue así que publicamos el artículo en IAL sobre gobernabilidad y corrupción y la investigación del atentado. ¿Qué pasa? Ahí, Beatriz, no se te escucha.
Ahí se mutió. A ver si... Ahí está Ahora, habilitado. Ahí está habilitado de nuevo. el tiempo yo quise traer de todo lo que se hizo, aquello que de alguna manera vincula una trayectoria con un avance en la comunicación y en el debate sobre temas mucho más profundos y existencialmente comprometidos a partir de lecturas comunes. No olvidaré jamás que en los debates cruentos que tuvimos con Carlos en la lectura de la obra de Yeshayahu Leibovich. Y tampoco puedo dejar de costado eh, todo lo planteado por Carlos en relación a su ser, a la búsqueda de sentido y su aproximación a una necesidad existencial que tenía que ver con la búsqueda de Dios y la dificultad para encontrar el camino y la desesperación ante lo que podía y no podía cumplir en lo que tenía que ver con lo que le requería su religión de origen. Fue ahí que me pidió conocer el seminario rabínico y acercarse a Betel. Allí estuvo durante largos. De nuevo se mutió Beatriz, ahora te desmuteo. Disculpen por los inconvenientes técnicos. Lamentablemente esta modalidad virtual incluye a veces estos inconvenientes. Vamos a ver si podemos restituir el audio. Ahí está con ayuda Beatriz. A ver ahí. Ahí estamos Beatriz de nuevo. ¿Se me escucha ahora? Sí, perfecto, perfecto. Perdón, perdón. Como decía, fueron interesantes inclusive las conversaciones telefónicas que tuvo Carlos con el INICEN, estando yo en la Foundation for Humanity, lo que pudimos conversar a distancia y resolver entonces que se iba a generar ese consejo académico, al que no sé si ustedes escucharon, internacional, que iba a contribuir a impulsar la búsqueda de una investigación que le diese algún tipo de respuesta a los familiares de las víctimas. El artículo que escribimos con Carlos Escudé en su momento y el que mencioné recientemente se llama Limits to Governability, Corruption and Transnational Terrorism, the case of the 1992 and 1994 attacks en Buenos Aires. Eso tuvo que ver con lo que ya se percibía como algo muy claro y que después se corroboró, que fue la desviación
intencional de la investigación judicial del ataque de AMIA. Y toda esa trayectoria tan difícil que me llevó a renunciar a la DAIA, a salir de la DAIA en 1996, contó con el apoyo de mi amigo Carlos Escudé. Pasando a otro tema, en 2006 Carlos Escudé publicó Festival de Licuaciones, Causas y Consecuencias de la Pobreza en Argentina, un libro que merece ser recordado. Dar cuenta del pensamiento de un auténtico liberal en lucha contra la degradación de las instituciones, contra la corrupción de políticos y de empresarios, desde el Rodríguez en adelante. Fue un largo tiempo de reflexión compartida sobre un tema nuevo en nuestras discusiones que trata de la neoliberalización del mercado y cuestiones aledañas. No escasearon los desencuentros y las discrepancias, pero realmente guardo con cariño en mi memoria esas discusiones que nos llevaron también a plantear el tema del sentido de la vida, y fue entonces en que Carlos, en 2006, sobre el final, 2007, empezó a interesarse por el judaísmo. Cuando me habló de su voluntad de convertirse, traté de disuadirlo. Traté de persuadirlo de que volviera a reestudiar lo que era su religión nativa, su religión de origen. No fui muy convincente. Una de sus búsquedas, y que tuvo que ver con su interés, fue descubrir la existencia del Talmud, que eran leyes e interpretaciones infinitas y contradictorias en decenas de libros, de alguna manera fundados en lo que era lo que se llama o se conoce como la Biblia del Antiguo Testamento, y a Carlos le interesó ese tipo de debate. Seguramente sobre esto el rabino Yanta podrá decir mucho más que yo. Los años siguieron y Carlos siguió interesándose por nuevos temas. Uno de los artículos que merece ser recordado y que publiqué en el libro La complejidad después de Babel, diásporas, culturas y transnacionalización, se titula Neoplatonismo y pluralismo filosófico medieval, un enfoque politológico. En fin, al cumplirse 25 años, y me aproximo en el tiempo para ir terminando, al cumplirse 25 años de la voladura de AMIA, Carlos participó en el seminario que organizó el instituto, y revisando un montón de cuestiones, expuso sobre Vitela, Chip y las presuntas pruebas contra Irán. Paso ahora al tema del COVID-19. Las discusiones sobre la cuestión tenían que ver con la relación cuarentena-libertad y la pandemia como fuerza democratizadora. La discrepancia era que yo entendía que más que una fuerza democratizadora, era un huracán que desviste las profundas desigualdades económicas y sociales. Estos bellos intercambios no fueron por escrito. Diría que aquella premisa de Gilel, del sabio Gilel, que dice: no le hagas a tu prójimo lo que no querrías que te hagan a ti, es decir, que la responsabilidad individual debe articularse con la responsabilidad colectiva, fue lo que llevó a una cantidad de reflexiones. En la medida en que avanzaba la pandemia, llegó el acuerdo entre Carlos y yo. Me envió el siguiente texto que le había enviado a Roberto Mosca. Cito y voy a leerlo. Que toda la humanidad comparta la misma ficción es maravilloso. Es una revelación. Aporta una espiritualidad potencial sin precedentes. Es como si Dios Padre nos hablara desde el monte Sinaí.
Es la primera vez en la historia mundial que el interés común de toda la especie se presenta como tangible e incontrovertible. Si se profundiza, destruirá el poder de persuasión de las filosofías del egoísmo. Y se lo debemos al arcángel exterminador. Si no aprendemos, nos mereceremos la extinción de la especie. Dios sea loado y también su arcángel virósico, que por mandato de Dios Padre, quien salve a la humanidad de sí misma. Este texto me llegó acompañado pocos días antes de que me escriba sobre que lo iban a buscar ella y a Mónica una ambulancia, de otro que tiene que ver con una entrevista que le realizó Julián Blechner, que se publicó y está en internet en agosto creo que era en agosto de 2011, en enero de 2011. Blechner le pregunta, ¿de manera que el judaísmo estuvo presente en su vida y obra incluso antes de su conversión? Para mí, contesta Carlos Escudé, la religión siempre fue un temazo. A los 15 años me proclamé existencialista, aunque era un ávido lector de Sartre, Simone de Beauvoir y Camus. Y mi adolescencia fue torturada y angustiante, porque llegué a la conclusión de que no existían razones ontológicas para nuestro ser en el mundo, con lo que no había sustento para las normas. Entonces, siendo tan profundo el vacío de la existencia, y como todo era lo mismo, creí que podía ser feliz si podía imaginarme la existencia de Dios. Total, no importaba porque no importaba para nada. Traté entonces de ser católico, solo porque era lo más cercano y ya estudiaba en la UCA. Fui a misa y comulgué, pero no duró mucho. Así que fui agnóstico durante gran parte de mi vida hasta mi conversión al judaísmo. ¿Cómo se desarrolló ese proceso?, le pregunta el periodista. En 2007 el agnóstico Escudé estudió la Biblia en forma independiente. Se sumergió en la Torá y escribió un libro absolutamente herético como lo fue La Guerra de los Dioses. Allí me peleaba con Dios, lo cual es absolutamente judío, pero pienso además que quien se pelea con Dios es más religioso que una persona que compra un producto enlatado que heredó. Y para cuando terminé de escribir ese libro, si uno lee entre líneas, verá que me estoy amigando con Dios, porque casi llegué a la conclusión de que Adonai era mi hermano mayor, un amigo y un aliado muy deseado. Esto formaba parte del último correo recibido de Carlos, días antes de Rosh Hashanah. Me lo envió junto con ese texto y decía, el que escribió esto es el mismo que hoy va a ser internado. Te deseo lo mejor de lo mejor en este año nuevo. No sé si llegaré a decírtelo ese día. No voy a seguir adelante. Este es el final de un recorrido que tal vez no fue demasiado claro ni bien dicho, pero no es fácil hablar cuando la emoción y el recuerdo se interponen a la memoria y a la razón. La memoria que queda clara para mí es la de un amigo con el que aprendí mucho, con el que discutí mucho, con el que me peleé mucho, y con el que pienso que hicimos muchas cosas y que aprendimos los dos.
Lo que, si sobra tiempo, voy a decir es gracias y perdonen si me pasé algún minuto. Gracias Beatriz por el testimonio. Están pasando los 30 primeros días, que es el Shloshim para el pueblo judío. En la tradición, después del entierro, vienen 7 días que son más fuertes de duelo. Quizás después el rabino, aprovechando para el final, va a explicar un poquito más sobre el duelo y quizás puede hablar también sobre el tema de los Shloshim, si no son los días que se separan entre que uno entierra a la persona y puede volver al cementerio para justamente empezar a elaborar la partida física de la persona. Así que agradecemos de cierta manera, Beatriz, que vos trajiste un poco ese vínculo de lo físico que tuviste con Carlos y espiritual, esa mezcla de los debates, de las charlas y de las discusiones. Así que muchísimas gracias por tu testimonio y emoción también. Voy a pasar la palabra a Juan Gabriel Tocatrián, vicerrector de la Universidad Torcuato Di Tella, PhD de Relaciones Internacionales de The Johns Hopkins University. Muchísimas gracias por sumar también tu testimonio. Muchas gracias a ustedes por la invitación a este encuentro, este recordatorio, este homenaje, este momento de reflexión que sin lugar a dudas evoca lo mejor de Carlos Escudé. Yo quisiera hablar muy brevemente de su obra y quisiera poner de relieve sus aportes muy específicos, pero con una introducción sencilla y general, y es que posiblemente en el campo de las relaciones internacionales en Argentina, que ha crecido mucho, que hay más programas de grado y de posgrado, que hay más centros de investigación hoy que en los últimos 30 años, hay una proliferación de jóvenes, mujeres y hombres muy interesados en los temas internacionales. Carlos, sin embargo, fue más que un experto, fue mucho más que un especialista. A mi modo de ver, probablemente uno de los pocos, y diría que no me extendería a más de 2 o 3, en la Argentina que podríamos considerar un scholar. Un scholar en el doble sentido, en el sentido de un estudioso y un erudito. Carlos era esa combinación, una combinación no usual y que se dio y que, por supuesto, merece en consecuencia su obra, una obra vasta, una obra muy heterogénea, una obra que tiene elementos que pueden llevar a la controversia, y bienvenida esa controversia también, puede, digo, y debe ser tomado en cuenta para una reflexión hacia el futuro, donde el conjunto de sus trabajos, de sus escritos, de sus reflexiones, de sus entrevistas, nutra a futuras generaciones en Argentina y diría también en América Latina. Y aquí voy a empezar con los 4 puntos específicos y por qué coloco a Carlos en una dimensión que es argentina, pero que es más allá de Argentina. El primer punto que quiero hacer es sobre su gran trabajo teórico, conceptual, sobre el que él denominó el realismo periférico. Hoy, si uno es una persona inquieta por los asuntos internacionales, o si lee revistas o tiene acceso a debates, observará que hay una enorme proliferación de miradas específicas sobre
cuestiones internacionales que van al centro de preguntas importantes y que por lo tanto estamos hablando, por ejemplo, de la mirada china de las relaciones internacionales, o la mirada india de las relaciones internacionales, o la mirada africana de las relaciones internacionales. Hoy eso es muy común. Hoy hay un debate en el seno de distintas regiones, sociedades y países respecto a cómo nació esa disciplina de las relaciones internacionales, cuáles son los aportes nacionales específicos, cuáles son las características, etc. Bueno, en los años 80 esto no era común, no era común. En los años 80 teníamos las convenciones en la disciplina de las relaciones internacionales de algunas escuelas, y esas escuelas y esos debates de esas escuelas se daban en general entre scholars del mundo desarrollado, particularmente en general anglosajón. Su aporte, el aporte del realismo periférico es de tal naturaleza que en el único libro escrito, editado, compilado por Stephanie Newman sobre relaciones internacionales y tercer mundo, Carlos Escudé es el único latinoamericano y es el único argentino, por supuesto, que aparece ahí, y aparece paradójicamente con alguien que reflexiona desde Asia, Mohamed Ayub, quien habla del realismo subalterno, ¿no? El realismo periférico, el realismo subalterno. Es un diálogo entre realistas que desde la periferia recogen lecciones, comprensiones, análisis y hacen un debate que ciertamente aporta la comprensión de los estudios internacionales y la política exterior más propiamente dicha. Entonces quiero decir que aquello que hizo Carlos en los años 80 y que tomó más fuerza en los años 90, o que fue más debatido en los años 90, bueno, es un antecedente poco usual desde el sur. Y en consecuencia, su capacidad analítica, reflexiva, su trabajo, tiene un lugar decisivo en los estudios internacionales que ha sido, creo yo, justamente reconocido. Y hay otra beta que sale en los 90, hay un trabajo muy interesante de una estadounidense que hoy vive en Colombia, se llama Arlene Tickner, quien escribió sobre el híbrido latinoamericano para decir, bueno, pero ¿cómo piensan los latinoamericanos las relaciones internacionales? ¿No? Y ella descubre en los trabajos de Carlos, por supuesto, un aporte magnífico, pero a su turno, cuando ella habla de híbrido, y ahí yo incluyo a Carlos, me parece que es erróneo ubicar a Carlos como un realista tout court. Carlos era mucho más ecléctico, mezclaba elementos del liberalismo en las relaciones internacionales, mezclaba elementos que tenían que ver con las ideas, con las creencias, con las idiosincrasias. Y entonces me parece que su obra, en términos generales, calificada desde ese lugar como una obra solo realista, está bien en términos del título, pero es incompleta si uno observa la riqueza argumental de su trabajo. Y esto fue un puntapié esencial para los estudios internacionales en Argentina. El debate en aquellos años 90 entre Carlos Escudé y mi amigo y colega Roberto Russell, uno hablando del realismo periférico, el otro hablando del idealismo periférico, bueno, no solamente fue fascinante, sino que a raíz de ello, un número enorme de jóvenes se interesaron por los asuntos internacionales y fueron llegando a las universidades y estimulándose y leyendo y debatiendo, y por lo tanto, cuando hablo de Carlos en clave de scholar, quiero decir que no solamente su aporte es un aporte académico en términos de investigación, sino a lo que ayudó al debate público en la disciplina de las relaciones internacionales.
no me interesa tanto, confieso, entrar en el debate si en los 90, si las relaciones carnales, si esto, si lo otro. Eso me parece realmente bastante menor. Hay que tomar la obra de Carlos y sus aportes en un sentido mucho más amplio y mucho más sofisticado. Mi segundo punto sobre la obra de Carlos es que Carlos tiene una preocupación que no es solamente de él. Es una preocupación que atraviesa muy particularmente el sur, y dentro del sur muy específicamente a América Latina, que es la cuestión de la autonomía. Si ustedes después de este recordatorio quieren googlear para averiguar y pongan US Foreign Policy Autonomy, es decir, la autonomía de la política exterior de Estados Unidos, no van a encontrar ningún texto. Porque no es un problema de las potencias pensar en la autonomía. La tienen por definición. La usan por definición. Carlos y muchos de nosotros, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Colombia, en Venezuela, en México, en Costa Rica, hemos reflexionado por mucho tiempo y hemos tratado de trabajar mucho sobre el tema de la autonomía. ¿Qué significa la autonomía? ¿Para qué se debe desplegar la autonomía? ¿En qué contextos? Y creo que Carlos, en ese sentido, a diferencia de muchos de nosotros, me incluyo en ello, se siente insatisfecho con la noción de autonomía. Y particularmente con el caso argentino, y considera que la autonomía ha sido despilfarrada por Argentina. Yo soy menos categórico, por lo menos, pero me parece un muy interesante aporte el de Carlos, porque de aquella reflexión que existió en los 60, en los 70 y en los 80, a principios sobre la autonomía en América Latina y de nuestras políticas exteriores, muy marcado por la contradicción o el distanciamiento o aún la confrontación, en particular hacia Estados Unidos, Carlos lo que nos dice es, se desperdició algo. Y Argentina, entre otros, fue el que más desperdició ese uso y abuso de la autonomía. Yo creo que Carlos en el fondo, sin embargo, no estaba pensando tanto en la autonomía, aunque invocaba la autonomía y aunque su aporte tiene que ver con ello, sino en lo que hemos llamado con algunos colegas una lógica de la aquiescencia. Esto es, frente a una situación de asimetría, ¿qué se hace? ¿Se adapta? ¿Se adopta? ¿Se asimila? ¿Se acopla? Y aquí hay, me parece, algo muy importante del aporte de Carlos, pero que fue mal leído. Porque yo creo que Carlos nunca dijo que había que ceder autonomía, regalar autonomía, sino que buscaba en el fondo, vía la aquiescencia, en algún momento a posteriori, en algún momento futuro, recuperado una serie de condiciones de bienestar ciudadano, de empoderamiento del país, un ejercicio más noble de esa autonomía, repito, se tomó a Carlos como alguien que estaba conforme con esa autonomía despilfarrada. Yo no tengo esa sensación de él. No tengo esa sensación de la lectura de él. Y me parece que eso, de alguna manera, toca con un tercer tema que es muy importante, que es la aparición del tema China en sus reflexiones, en sus trabajos, en sus escritos, en sus intereses. En uno de los últimos diálogos que yo había tenido con él me hacía el comentario respecto a cómo parte de su obra, alguno de sus trabajos había sido traducido al chino y que era una fuente de análisis muy importante en los estudios de especialistas chinos en materia de política exterior. Y yo le decía, Carlos, yo creo que está bien lo del realismo periférico, si se lo quieren llevar los chinos, para adaptarlo, readaptarlo, etcétera, etcétera.
Pero me parece que tu obra más fecunda en ese sentido para los chinos y para un país como la Argentina son tus grandes trabajos sobre la relación entre Gran Bretaña, Estados Unidos y la Argentina, sobre este triángulo tan crítico en la historia de nuestro país y de nuestra inserción internacional. Y creo que tiempo después, no, no habiendo hablado con él, pero leyendo algunas de sus últimas cosas, donde plantea, bueno, hay condiciones hoy estructurales de cambio tan fenomenales que este tránsito de poder de Occidente hacia Oriente y particularmente hacia China nos obliga a mirar a China y nos obliga a decir cómo incrementamos nuestro poder relativo con China, no contra China, ¿no? A la luz de aquel ejemplo en el cual, en la transición de poder entre Gran Bretaña y Estados Unidos, Argentina quedó muy atrapada, muy agarrada, muy abrazada a Gran Bretaña y no supo leer estratégicamente los cambios que se daban en el escenario mundial y regional. Entonces creo que ahí hay una advertencia interesante de Carlos y hay una recuperación de su obra muy importante porque ayuda a comprender las transiciones de poder. Y ahí hay un aspecto no suficientemente trabajado de su obra. Repito, no hay muchos trabajos también desde la periferia sobre relaciones triangulares. Siempre las relaciones triangulares que se estudiaban eran las estratégicas. Estados Unidos, la Unión Soviética, China. Estados Unidos, India, China. Europa, Estados Unidos, Rusia, etc. Carlos también, con su aporte de estas relaciones triangulares, que hoy tienen nuevamente vigencia, me parece que es algo de su obra que debe ser revisitada y comprendida en su dimensión. Y termino con un cuarto aspecto que es poco usual en América Latina y totalmente inusual en Argentina, el vínculo entre cultura política y relaciones internacionales. A mí me parece que la obra primigenia, la primera obra de Carlos, cuando estudia, interesado por el nacionalismo, por el irredentismo territorial, etcétera, por la geopolítica, por el lugar del espacio en la política exterior de los países de Argentina y de América Latina, observa ahí claramente que hay un entrecruzamiento entre cultura política y relaciones internacionales, que es muy importante analizarlo, porque son notas perennes, son notas que son difíciles de modificar, de transformar, porque son hábitos sociales, políticos, idiosincráticos, que las sociedades tardan en readaptarse o ayornarse o actualizarse. Entonces a mí me parece que esa obra de Carlos, donde nos advierte de este puente entre la cultura política y las relaciones internacionales, también merece una atención. Ahora bien, mi impresión de esa obra, que creo, repito, una obra muy fecunda, que además trabaja en aspectos sociológicos relevantes, quizá Carlos fue o tenía en el momento en que la escribió quizás una sensación más determinista. Yo creo que el Carlos de los últimos años hubiera entendido que la cultura política moldea, pero no determina las relaciones internacionales. Moldea sí, notablemente. Influye sí, muy críticamente, pero no determina las relaciones internacionales o aún la política exterior de un país siempre. Y en ese sentido, un país como Argentina, que con esta tradición que él supo estudiar, parecía estar marcado por un irredentismo territorial y un dogmatismo muy fuerte, algo que es muy importante en Carlos,
Carlos no se preocupa por la ideología o el pragmatismo. Lo que le incomodaba más era el dogmatismo, la irreflexividad, la actitud rígida, la actitud acrítica. A eso sí le preocupaba mucho, me parece a mí, y uno lo puede detectar en su obra. Y repito, en ese sentido, creo yo que Carlos, el Carlos de los últimos años, hubiera recuperado desde otro lugar el tema de la cultura política. Y hubiera visto que Argentina, que parecía, repito, irredentista, revanchista, provocador, con un excesivo peso de la geopolítica y detrás de ello de los militares, bueno, es muy difícil decir que la Argentina democrática sea eso. Creo que los shocks que hemos tenido, política, social, económicamente, de todo eso, nos ha ido moldeando, no determinando, moldeando otra forma de ver a los vecinos, otra forma de ver el uso de la fuerza en la política internacional, otra forma de entender la geopolítica. No me cabe la duda de que Carlos fue un scholar y creo que su obra va a ser una obra de merecida lectura y análisis por mucho tiempo. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, Juan, a vos por traer este rescate de su obra, de sus libros, de sus textos, una interpretación también muy valiosa para aquellos que no venimos del mundo de las relaciones internacionales, para poder también entender la dimensión de aquellas cosas que lo inquietaban a Carlos y plasmó en los textos. Como es un encuentro donde la relación internacional está bastante presente, vamos a salir de Buenos Aires para pasar la palabra a Jerusalén, al profesor Arie Katsovitz, titular de la cátedra Chaim Weizmann de Relaciones Internacionales y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en Israel. Muchísimas gracias, Arie, que estás bastante avanzado en la noche. Buenas noches a todos de Jerusalén. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, perfecto. Yo trataré de ser breve y quizás un poco combinar entre las palabras muy emotivas que Beatriz, gusto verte, pero en esta ocasión, digamos, y del profesor colega Juan Tocatlián, mencionando quizás algunas ilustraciones. Creo que soy parte del grupo privilegiado que conocimos y apreciamos y aprendimos Carlos Escudé y como a muchos de nosotros no es fácil, yo creo, hablar sobre Carlos Escudé usando el pretérito, ¿no? Es decir, hablando en pasado, especialmente si tomamos en cuenta y nos imaginamos la figura, la presencia de Carlos Escudé, un poco las cosas que Beatriz decía, que a mí me recordaba como un personaje bíblico, ¿no? Un profeta con la barba y demás. Entonces no es fácil referirnos. Entonces quiero en unos relativamente breves minutos empezar a ir de lo personal a lo profesional y compartir con ustedes algunos comentarios. Tratar de acordarme, decir, a Carlos lo conocí tomando una entrevista con él cuando él trabajaba en la SEMA en Avenida Córdoba, cuando estaba investigando. Yo visitaba la Argentina a partir del 2004, es decir, lo conocí a partir del 2004 hasta hoy, cerca de 20 años, y desde el principio me impresionó. Yo agregaré a lo que decía el profesor Tocatlián, no solo un scholar, sino yo me imagino y lo veo y lo trato de resumir a Carlos Escudé como el intelectual ultimativo, ¿no? El intelectual. Y con los vestigios de genialidad que él tenía, que yo creo, sigo siendo porteño, 42 años en Israel, que a veces usamos el término loco en el buen sentido, es decir, loco de genio, con los vestigios de genialidad que podemos ver en su obra, y todos aquellos que lo conocimos sabíamos que no era fácil discutir con él, pero era todo un encanto intelectual. Entonces,
para darles un ejemplo también, recuerdo en los primeros encuentros, él me contó una vez que lo intentaron de secuestrar y lo metieron en un taxi de ambos lados, entonces empezó a cantar el aria en voz muy alta, tuvieron que parar el taxi y dejarlo porque a este señor no se le podía secuestrar. Fue siempre original, provocativo y últimamente el intelectual por excelencia. Para darles un ejemplo, empiezo a cuestiones personales. Acá tengo un libro que se llama El arte precolombino, cultura, la Guada, arqueología y diseños de Salta, que Carlos Escudé regaló a mi hijo hace 15 años atrás, visita de Bar Mitzvah, y de casualidad, y está acá el sello CIA, Biblioteca Carlos Escudé, y viendo la dedicatoria de alguna forma, y esto, es decir, el autor escribe ahí, no voy a evocar tu recuerdo con palabras porque estás conmigo en todo instante, ¿no? Como si fuera a propósito, y todos aquellos que conocimos a Carlos, con sus peculiaridades, que hace cuánto, 11 o 12 años atrás decidió convertirse al judaísmo, como decimos en hebreo, Tartei Mishma, es decir, con todo lo que eso incluye, lo impresionante que era su personalidad. Y voy a dar dos pequeños ejemplos, por ejemplo, porque yo creo que podemos agregar a la imagen que Beatriz y Juan nos está contando. Yo creo que Carlos Escudé también tenía el don de, como intelectual, de entender, de comprender y de agregar y resumir lo que uno trata o podía hacer. Les voy a dar dos ejemplos que también típicamente Carlos, en su visita a Jerusalén hace unos años, una conferencia de regionalismo, cuando presentamos con colegas jóvenes el tema de cómo paz puede llevar a criminalidad, Carlos resume eso diciendo, no hay mal, no hay mal que por bien no venga, sino no hay bien que por mal no venga. Cuando Carlos trataba de explicarme qué relación hay entre estudiar la paz y estudiar la pobreza, me dice, Ari, es muy simple. Vos siempre tratás de explicar la debilidad relativa de los estados en América Latina, no hacen la paz y van a la pobreza. Es decir, hablar con él, y muchas veces gustaba hablar un poco en inglés y en español y en esto y lo otro, era como lo que decía Juan, y lo decías también Beatriz, la erudición y la comprensión. En términos profesionales, voy a agregar, porque prácticamente lo ha dicho y lo ha resumido en forma muy clara el profesor Tocatlián, 3 puntos. El primer punto, obviamente, el tema del realismo periférico. Carlos en el 2015 contribuyó un libro que editamos sobre seguridad, donde él cita a Tucídides, el que manda, el que obedece, el que se debe rebelar, tratando de explicar la seguridad de América Latina. Y desde mi punto, o sea, desde mi perspectiva, enseñando relaciones internacionales en el exterior, es decir, en Israel, para mí la contribución de Carlos Escudé es una contribución original a la teoría de las relaciones internacionales que en mi análisis, junto con Puig, Jaguaribe, Cardoso y Faleto, es una contribución muy, muy importante para tratar de entender las relaciones internacionales desde el sur. Y yo creo que hay, como decías tú, Juan, hay una conexión muy importante entre este primer tema. Yo creo que el tema que Carlos siempre estudió, y él era profesor, era un cientista, él era muchas cosas, era un poco nuevamente como un renaissance
una persona del Renacimiento, pero en toda su obra sobre la historia de la política exterior de Argentina y lo que te refería, Juan, del nacionalismo territorial argentino, yo creo que él siempre estaba preocupado tratando de explicar los éxitos y más éxitos, los fracasos de la política exterior de Argentina, con referencia a las políticas de identidad. Y les quiero comentar, yo creo que fue uno de los últimos papers, un capítulo que él publicó en un libro que sacamos con dos colegas en Jerusalén, Galia Press Barnatán y Ruth Fine, sobre regiones en el mundo. Carlos contribuyó probablemente uno de los capítulos más originales, donde él explica la paz en América Latina como una paz lingüística de Iberoamérica, comparándolo con Europa, tratando de explicar la ausencia de guerras e inclusive guerras civiles en los 10.759 kilómetros que hay de Tijuana a Ushuaia. Esto es una obra típica de Carlos Escudé, donde él de alguna forma resume muchos de los temas que él estudiaba y termina nuevamente en forma provocativa diciendo que de hecho la América Latina ha sido mucho más real que Europa en términos territoriales. Es una joya típicamente Carlos Escudé ver, porque nuevamente no se los puedo mostrar en Zoom, pero en el capítulo él incluye todo tipo de figuras y fotos de su colección privada, mostrando a Néstor Kirchner como Superman en la época del kirchnerismo, y los mapas de Argentina y de Chile de cómo coinciden respecto al sector antártico, nuevamente demostrando lo que él siempre se preocupó, volviendo a lo que decía Juan, de esta obsesión argentina con el nacionalismo territorial, la pérdida de territorios, que fue de hecho un mito, ¿no? Porque nuevamente Carlos, como decías tú, Juan, le preocupaba la rigidez y la falta de crítica. Y si uno ve la cantidad de temas y la cantidad de diferentes argumentos que en su larga obra, yo creo que a Carlos Escudé, por lo menos les puedo contar, mis estudiantes israelíes en el Seminario de América Latina lo conocen y lo van a seguir conociendo. No, digamos que a 30 días de su fallecimiento es muy triste, pero por lo menos podemos decir que su obra y su presencia física que nosotros conocimos va a seguir estando con nosotros. Les agradezco de esta invitación y veo a colegas que han conocido a Carlos muchos años y supongo quizás después quieran agregar al respecto. Muchas gracias. Gracias, Arie. Buenas noches para vos. Conmovedor también tu testimonio desde el lado profesional, por supuesto, del lado intelectual y desde el lado personal, esta suma y esta presencia que dijiste, como también esta imagen que nos trajiste de un Carlos místico con barba y bíblico, que seguramente en época de Talmud hubiese discutido bastante fuerte en escuelas, así como estaba la escuela de Hillel y Shammai, hubiese estado la escuela de Escudé, ¿no? Como otra escuela antagónica, quizás, estando en contra de todos, algo muy judío quizás también para aquellos que leyeron algunos de sus textos. Vamos a dar la palabra ahora, volvemos a Buenos Aires, a Sebastián Covaru, licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en UCEMA, egresado del ISEN. Muchísimas gracias por sumarte también, Sebastián. Hola, buenas tardes a todos.
a los panelistas, tan distinguido panel, que me han dado la oportunidad de integrar también. Muchas gracias a Yakov y a Beatriz por la invitación. Me dedicaré básicamente en estos minutos que tan gentilmente me han brindado para hablar de la obra de Carlos Escudé en uno de sus roles, que es el de docente o el de profesor. Durante varias décadas de su vida, Carlos ha dedicado mucho tiempo, invertido gran parte de sus esfuerzos en dar clase a nivel de licenciatura y a nivel de posgrado en muchas universidades. A mí me tocó asistir a sus clases en la UCEMA en los años 2006-2007. Daba 2 materias o 2 cursos del programa de licenciatura, Política Exterior Argentina y Tópicos de Política Mundial Contemporánea, y debo decir que eran 2 materias muy populares, no solo entre quienes veníamos o ya habíamos decidido estudiar Ciencia Política y Relaciones Internacionales, sino también que generaban o fascinaban a mucho interés entre quienes venían de otras disciplinas, ¿no? En la UCEMA las carreras de grado tienen 4 materias optativas y era bastante común que los estudiantes de dirección de empresas o de economía eligieran estos 2 cursos que Carlos dictaba como parte de su programa. Y bueno, el resto de los minutos que me tocan los voy a dedicar a tratar de dar una explicación de por qué, a través de ejemplos y algunas anécdotas de por qué estas clases que él dictaba eran tan populares, y muy al final haré alguna referencia a otra de las instituciones de donde Carlos fue docente y de la cual soy egresado, pero donde yo no fui alumno suyo, que es el ISER, ¿no? la Academia Diplomática Argentina. Algunos podrían decir que, bueno, Carlos fue un gran docente por cuestiones anecdóticas, ¿no? Sus clases eran muy entretenidas, y lo eran, y no he encontrado nadie en estas semanas que me haya negado eso. Elegía siempre horarios para las clases que eran muy útiles para los alumnos. Yo me acuerdo, si no me equivoco, que nos daba clases los jueves de 3 a 6 de la tarde, y ese horario era bastante útil, especialmente para quienes tenían clase por la mañana y prácticas al mediodía, porque permitían casi un back-to-back. Muchos decían, cosa que yo no sé si es del todo cierta, que era muy generoso con las notas, porque para mí era bastante exigente. Y es cierto que en esa época la Secretaría Académica de la universidad promocionaba mucho los cursos de Carlos entre alumnos de otras carreras para sumarlos. Él llegaba siempre temprano al aula y generaba siempre muchas anécdotas entre sus alumnos, porque él vivía en Santa Fe y Libertad y nos daba clase en Córdoba y Reconquista, son aproximadamente 10 cuadras, aunque él siempre decían que eran más para justificar que, pero probablemente tenía razón, que sean 1,5 kilómetros, para justificar que venía en taxi. Y siempre tenía muchas anécdotas de cómo lo trataban los taxistas de Buenos Aires, ¿no? La cantidad infinita de recorridos distintos que se podían hacer para llegar de un punto a otro, que siempre le daban mal el vuelto, que siempre aprovechaban para sacarle algún peso extra o una propina involuntaria. Él, digamos, no le gustaba caminar, y eso también dictaminaba que en las pausas de las clases se quedara con nosotros en el aula. No hacía como otros profesores de la UCEMA, que durante la pausa o el recreo fueran a sus oficinas. Y eso generaba también diálogos muy interesantes. Algunos podrían decir que, bueno, que Carlos era un gran profesor, porque como gran analista político, al repetir las cosas que decía como analista político, necesariamente sus clases tenían que ser buenas o interesantes, pero eso es cierto, pero yo creo que va mucho más allá. Recuerdo que en la clase en la que él nos mostró la ópera que hizo hace unos 15 años atrás, esa Sañosa Porfía, yo también había llegado bastante más temprano al auditorio de la universidad, estaba ya todo desde el punto de vista técnico preparado para empezar la proyección. Me acuerdo que el tema de ese día en la prensa mundial
yo quise sacárselo como tema de conversación para amenizar la espera hasta que llegaran los demás alumnos, era una de las tantas treguas de la ETA. No la definitiva, es la tregua que ETA rompe con el atentado de la Terminal 4 de Barajas, que todavía estaba en construcción, en la que murió un operario, un inmigrante ecuatoriano, ¿no? Y recuerdo que, bueno, yo le pregunté qué pensaba. El análisis político de ese día entre los principales medios de Madrid era, bueno, es el fin de ETA. Es decir, finalmente, después de tantas décadas, estamos asistiendo al fin de la banda criminal y al comienzo de un proceso de desarme. Y él dijo, no te equivoques, Sebastián, los de ETA son asesinos y van a seguir matando. Y yo siempre me acuerdo de esa frase porque creo que una de las cosas que más nos quería marcar como profesor o que quería que aprendiéramos era que como futuros politólogos no nos dejáramos guiar por el análisis político coyuntural o lineal del día a día, típico de los medios de prensa, no necesariamente de los medios de prensa de Buenos Aires, pero típicos de los grandes medios de prensa que muchas veces recurren a un bricolage de opiniones, pero muchas veces simplemente o meramente coyunturales o lineales. En una de las clases más interesantes que tuve con él, recuerdo, él quiso alentar un debate entre nosotros, entre los alumnos, sobre la tortura, ¿no? Recuerdo que las clases de las cuales yo estoy recolectando anécdotas se refieren a un contexto en el que, digamos, la administración Bush hijo estaba en su segundo mandato, los memorándums internos de la administración sobre waterboarding ya eran conocidos, Abu Ghraib ya era conocido, Guantánamo y su existencia eran temas de debate, no solo en el periodismo, sino también en la academia, y recuerdo que él quiso alentar un debate sobre la tortura, y se frustró muchísimo ese día, porque no consiguió que ninguno de nosotros dijera algo más allá del tema que trascendiera lo meramente políticamente correcto. O sea, incluso hubo algún compañero mío que quiso agregar a la discusión algún argumento de tipo moral o filosófico o incluso religioso, y él realmente se frustró, se enojó, cortó la clase, y hasta que prácticamente terminó la clase nos dio un largo monólogo, una larga reflexión, en la que nos dijo que no estábamos entendiendo que la calidad de la educación que estábamos recibiendo requería un verdadero compromiso con la libertad. Que no nos confundiéramos, que la Universidad del SEMA nos estaba dando la oportunidad de ser realmente, de ser liberales, pero liberales en el sentido liberal como sinónimo de libre, diría yo. Que nos estaban dando la oportunidad de tener un debate académico de muy alto nivel y que no nos confundiéramos, que en eso la universidad era mejor que las grandes universidades de Estados Unidos, como Harvard, donde él nos decía que donde el debate académico siempre está capturado por la corrección política y donde es muy difícil alejarse de ciertos guiones intelectuales. Entonces, este ejemplo a mí me hace pensar que lo que realmente él nos quería dejar como profesores, como profesor, era el mensaje o la enseñanza de que nos alejáramos de la corrección política y que entendiéramos que la libertad de expresión realmente tenía un gran valor, que era quizá lo central, que no nos dejáramos guiar, como decía antes, por el análisis político coyuntural. Recuerdo también que bastante apenado nos decía que en la Argentina los estudiantes de licenciatura, chicos de entre 18 y 21 años, son considerados esos chicos, que no nos tomábamos nuestros estudios de grado realmente en serio, porque en la Argentina existe lo que él era, para él era una falsa conciencia de que un graduado de una universidad de grado relativamente buena ya era considerado un profesional en la disciplina que había estudiado. Y decía que eso era completamente falso. Y especialmente en perspectiva comparada, porque en las grandes universidades del mundo uno no es un profesional hasta que no termina un curso de posgrado en esa disciplina. Y que como en la Argentina, por lo menos hace 15 años atrás, todavía no estaba del todo establecido
la importancia de realizar estudios de posgrado, él decía que nos tomamos la licenciatura con una cierta soltura, que no le dedicábamos el tiempo necesario, que a diferencia de un estudiante en los Estados Unidos o en un sistema educativo competitivo, no le dedicábamos a los estudios de licenciatura el suficiente tiempo y dedicación como si fuera un trabajo. Me acuerdo que esto nos lo decía con mucha convicción, y creo que era otro de los grandes mensajes que nos quería dar. No quiero ocupar mucho tiempo, pero sí referirme a sus clases en otro ámbito, como dije hace un rato, de una institución académica muy prestigiosa de la cual soy graduado, que es el Instituto del Servicio Exterior de la Nación, es decir, la Academia Diplomática Argentina, donde él ha dictado política exterior argentina, si no me equivoco, en los años 90, un curso que colegas diplomáticos seniors aún lo recuerdan, ¿no? Quienes en esa época fueron alumnos de Escudé, hoy son prácticamente todos ministros plenipotenciarios, están a cargo de embajadas argentinas en el exterior, de consulados o de direcciones en la Cancillería en Buenos Aires, pero algunos colegas, pese a que pasaron ya 20 años o más, recuerdan sus clases, y una de las notas de color que algún colega me pasó decía que había introducido como material de lectura obligatoria dentro de una materia que integraba el curso de formación de diplomáticos argentinos, la biografía apócrifa de Andrés Carvajal. Un libro que, como él más tarde dijo, representa, no en su totalidad, pero sí en su mayoría su propia vida, un libro de muy amena lectura, pero que, bueno, uno podría hacer un análisis suelto o superficial y decir que cómo, o desde cierta moralina que él criticaría tanto, cómo podría haber introducido ese texto como material de lectura obligatoria. Y un hecho que no quiero dejar pasar, pero sí tuvo cierta trascendencia en el ámbito de las relaciones internacionales y de la diplomacia en los últimos años, ha sido cuando él intervino en las discusiones públicas sobre la corrección de los exámenes en el Instituto Río Branco del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, llamado Itamaraty. En uno de los exámenes de ingreso a la carrera diplomática brasileña, uno de los tests incluía una respuesta, una serie de respuestas en el multiple choice muy tendenciosas, en las que, para responder una pregunta sobre la obra académica de Escudé, la respuesta que, de acuerdo al boletín, ¿no? a la grilla de calificaciones del instituto, la respuesta oficial era una respuesta extremadamente prejuiciosa y tendenciosa que buscaba interpretar cosas en la obra de Escudé que podían llegarse a decir de forma suelta en la investigación, en el periodismo o en los medios de comunicación, pero que académicamente estaban muy lejos de lo que Escudé decía, ¿no? Una serie de participantes en el concurso a la carrera diplomática, al concurso de la carrera diplomática brasileña, lo contacta Escudé por Facebook, le transmiten las traducciones de la pregunta, de las respuestas y del contexto en el que se producía el reclamo de esos estudiantes más familiarizados con la obra de Escudé, que sintieron que quienes habían respondido a la forma de la pregunta de una forma más tendenciosa o más prejuiciosa, tenían un punto más en el examen que aquellos que, por rigor intelectual o por ser más conocedores de la obra de Escudé, habían recibido un punto menos porque la persona que hizo el examen tenía precisamente esa visión dogmática, tendenciosa o prejuiciosa sobre la obra de Escudé. Y él intervino en el debate en favor de los alumnos que se habían sentido perjudicados y obligó a que el Instituto Río Branco tuviera que cambiar ex post cuál era la respuesta correcta de la pregunta ante el escándalo que se generó en las redes sociales y en el que Carlos participó de forma tan entusiasta. Y con esto cierro. Él
de la misma forma que se frustraba con sus alumnos jóvenes cuando notaba en ellos cierta tendencia cara en la corrección política o en el análisis político coyuntural, creo que el debate con sus alumnos más jóvenes era una de las cosas que más disfrutaba, porque por el tiempo que pasaba, por ponernos siempre con esa edad y al mismo nivel que él en las discusiones, y por todo el esfuerzo y todo el compromiso que siempre puso en sus clases, especialmente en la de las licenciaturas. Lo recuerdo con mucho cariño, creo que la disciplina tiene una gran pérdida por la desaparición física de su persona, pero queda su obra y espero que los colegas que se dedican a la academia no se olviden de seguir incluyendo sus libros, sus artículos y sus aportes a la disciplina como material de lectura en las clases en las próximas décadas, porque su aporte como docente también ha sido invaluable. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Sebastián, sumando esta mirada desde los alumnos a la visión y las palabras de amigos y de colegas. También sos un colega, pero en este caso viniste a traer la voz de los alumnos, que es una voz sumamente importante. Voy a pasar la palabra y también agradecer la presencia esta tarde del rabino Ernesto Iata, decano del Instituto de Formación Rabínica del Seminario Rabínico Latinoamericano y amigo de Carlos. Bienvenido y tuyo el espacio. Gracias, Enrique. Muchísimas gracias a todos por la invitación a compartir estos momentos sagrados para todos nosotros en memoria de nuestro querido amigo Carlos Escudé. Gran amigo del corazón, yo creo que todos nosotros, más allá de los encuentros fabulosos, fascinantes, siempre enriquecedores, en todo nivel, con él, ¿no es cierto?, y estimulantes de nuestro pensamiento. Creo que todos compartimos el sentimiento de que Carlos fue un ser humano extraordinario. En inglés diríamos bigger than life. Bigger than life. Y la imagen de él como un gigante caminando por las calles de Buenos Aires, que nos encontrábamos así aleatoriamente y siempre era un evento, una ocasión y una fuente de enorme placer vernos, abrazarnos, besarnos, compartir el calor humano que él siempre transmitía. Para mí, Carlos fue un verdadero príncipe, diría, de estirpe real y de gran nobleza, agraciado con una mente prodigiosa, una inteligencia brillante y descollante, una claridad en su pensamiento, que a través de una combinación con una vida dedicada al estudio, a la investigación, a la escritura, a la enseñanza, lo transformaron en un verdadero intelectual en el sentido más vasto y más amplio de esa palabra que conocemos, un ícono de nuestra cultura, de la ciudad de Buenos Aires y del país. Tuve el enorme privilegio, queridos amigos, de conocerlo personalmente a Carlos allá por el año 2012, cuando nuestros caminos se cruzaron al mismo tiempo que se cruzaron con Beatriz y con Jacob y con Mónica en el Seminario Rabínico Latinoamericano. Y desde ese momento, como les dije, cada encuentro que tuve con Carlos fue ocasión de una gran celebración por el placer que compartíamos de tener tantas cosas en común
me gustaría en este homenaje que estamos haciendo tan sentido por su memoria y por su vida, compartir un poquito algunas apreciaciones rabínicas y también algunas apreciaciones personales de su vida, especialmente en estos últimos años. Lo primero que me viene al corazón es la pasión y la intensidad de Carlos. Un ser humano que no pensaba a medias, yo diría. Para él el pensamiento siempre fue un compromiso, y donde él se comprometía, ahí siempre ponía su cuerpo. Y a veces es difícil poner el cuerpo frente al mundo intelectual, implacable, pero siempre estuvo en el presente, con lo que estaba ocurriendo y comprometiendo con gran valentía y coraje, ¿no es cierto?, sus pensamientos que reflejaban, en mi opinión, el arquetipo de un héroe, un guerrero, un hidalgo, una especie de Don Quijote. Repetir lo que ya estaba instalado en la sociedad, el vox populi y lo trillado, para Carlos era anatema. Sus ideas siempre tenían que ser originales, propias, creativas, novedosas, como dijeron, provocativas, sorprendentes. Y el ideal supremo de él, porque era un niño que le encantaba jugar, debían ser un poco escandalosas. Siempre él lo decía. Y le encantaba eso. Pero al mismo tiempo eran ideas y pensamientos que estaban fundadas en un estudio arduo, académico, serio, en hechos, infinidad de hechos, que uno no sabía cómo los encontraba, dónde los descubría. Una enorme erudición de fuentes, de archivos. Y siempre sus ideas tenían un valor, un mensaje, algún principio, un ideal para transmitir. Porque Carlos, yo siento, siempre integraba pensamiento con sentimiento y con espíritu. Es decir, sus pensamientos siempre tenían emoción y sus sentimientos eran inteligentes, pensados y siempre en aras de algo existencial, espiritual. Carlos era una contradicción en términos en muchos aspectos. Yo lo definiría en el pensamiento moderno como un racionalista romántico o un romántico del racionalismo. Esta polaridad que él tenía. Y esto yo lo pude comprobar personalmente en la relación que él tenía con el judaísmo, que era tan profunda y fue tan profunda y que le llenó el alma tanto en estos últimos años. Ninguna decisión de Carlos era arbitraria. Todas debían pasar por el tamiz de su pensamiento, de su lógica, profundos. Y así fue también su elección del judaísmo como camino de vida, camino espiritual. Fue para él un retorno a un hogar que lo sorprendió que existía y que lo llenó de placer y de goce en estos últimos años. Y ahondó en sus raíces judaicas familiares, que voy a hacer alguna referencia a eso luego. Este camino de Carlos en el judaísmo no fue solo, como para muchos judíos, un camino de pertenencia, pertenezco, sino fue un camino de fe, un camino teológico, donde el ideal de Carlos fue, sin duda alguna, la figura de Abraham, el fundador del judaísmo, a quien el teólogo danés Søren Kierkegaard llamó The Knight of Faith en inglés,
o sea, estoy traduciendo de mi inglés, el caballero de la fe, ¿no es cierto? Y eso definía su forma de ver el judaísmo teológicamente, la fe en Dios, un poco el teocentrismo, algo escandaloso en la modernidad, pero que él lo quería reafirmar. Y siento que podemos aplicar a Carlos el título de un libro de un teólogo judío moderno, Yosef Soloveitchik, La soledad del hombre de fe. Porque una fe profunda, auténtica, realmente debería llevar a una experiencia de soledad en el hombre, ser humano, en una sociedad de clichés y donde para ser aceptado y valorado muchas veces uno debe ser, como recién decía Sebastián, el políticamente correcto. Para Carlos era el camino de Abraham, que hay que destruir ídolos para empezar de nuevo, siempre un nuevo camino y un propio camino. Un poco yendo a la cultura de Estados Unidos, citándolo a Frank Sinatra, Carlos podría decir, I did it my way. Y él lo hizo en su forma, en todo sentido, creo. Lo hizo a su manera. Vivió la vida a su manera. Vivió y murió con coraje y con valentía, como un gran héroe. Y un ejemplo de la erudición de Carlos y su profundidad espiritual lo dio en el seminario donde compartimos un panel en un simposio organizado por Beatriz sobre religión y ciencia. En ese panel lo compartimos con Rogelio Firter, quien fuera un ilustre director general de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. Y en esa mesa, Carlos presentó una ponencia que se tituló Una escatología judía medieval para la era nuclear. Una presentación que debo decir brillante, profunda, que ahondaba en las fuentes judaicas tradicionales, en el Talmud, Taná de Beliau y el pensamiento de el Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, que Carlos estaba muy orgulloso, que era su homónimo, y que presentaba una escatología judía un poco ominosa, ¿no es cierto?, que no planteaba una garantía de que el mundo iba a existir para siempre, sino que había un límite de tiempo y que en la era nuclear el pensamiento judío había anticipado 1000, 1500, 2000 años antes la posibilidad del fin del mundo, pero en este caso a partir de la inconsciencia y la incapacidad humana, utilizando su conocimiento científico nuclear. Por lo cual, él tomó una posición que yo diría la definió al principio como escandalosa por lo que proponía. Y realmente estaba profundamente enraizada en el pensamiento judío. Y el otro ejemplo que debo compartir con ustedes, que a mí me afectó mucho y me encantó, fue que fue un congreso en la Universidad Hebrea sobre estudios judaicos internacionales, donde dio una ponencia que luego fue publicada en un libro, The Wrong Side of History, a donde hablaba de las relaciones tripartitas o trilaterales entre Estados Unidos, Israel y América Latina. Un ensayo que lo recomendé a tanta gente para leer, porque me parecía ultimate en su visión. Y estaba tan entusiasmado yo cuando lo leí, recuerdo haberlo leído en un avión, que compartí con mi querido amigo, el rabino Ariel Stoffenmacher, director del seminario, dije, este ensayo que escribió Carlos debería ser el fundamento teórico
de la relación del Seminario Rabínico Latinoamericano frente a Israel, porque realmente expresa lo más profundo de los valores y el pensamiento de Marshall Mayer, a nivel de lo que era su visión de la comunidad judía en Argentina y de las relaciones internacionales y los valores que estaban en juego en las cosas políticas y geopolíticas. Y hasta este día lo sigo pensando y lo sigo sintiendo y sigo recomendando esta obra brillante que tuvo Carlos, que en mi opinión está ahí en el nivel, con su pensamiento de realismo periférico también tan profundo, donde trata de tener una visión científica sobre la realidad de las relaciones y también lo que mencionaron anteriormente, su enorme contribución al impacto que la postura de Argentina en la Segunda Guerra Mundial tuvo respecto a las relaciones con Gran Bretaña y Estados Unidos, que lo presentó a los estudiantes rabínicos en el seminario en una clase magistral que todos siempre vamos a recordar. Así que quería compartir estas apreciaciones rabínicas sobre su espiritualidad judía, su elección del judaísmo y su sentir dentro del judaísmo, y compartir con ustedes también principalmente a Carlos como un amigo entrañable del alma, un ser humano excepcional. Para mí fue Carlos bendecido con esa más bella de todas las bendiciones que dicen los Jajamim en Pirkei Avot: Lev Tov, un buen corazón. Siempre tuvo y nunca dejó de tener para mí el corazón de un niño, y así también la inocencia de un niño. Carlos era hipersensible y siempre sentía el dolor de aquellos que sufrían, y coincido con la apreciación que la libertad era el valor más fundamental de Carlos, y que así podemos interpretar su carácter y su personalidad, tan llenos de vitalidad y de color. Carlos fue un enfant terrible, un infante terrible toda su vida, y por eso evocaba siempre la comprensión y el cariño y el amor de sus seres queridos. Hace unos años tuve, cuando recién nos habíamos casado con Paola, el enorme placer de compartir con Mónica, que en paz descanse, y con Carlos, como Paola y yo lo hicimos también con Jacob y con Beatriz en su casa, una inolvidable escena con la que nos agasajaron en su hermoso hogar de Santa Fe y Libertad, en La Recoleta. Éramos vecinos. Nos orgullecíamos de ser vecinos ahí. Carlos tenía estas ideas, ¿no es cierto?, aristocráticas. Y aquellos que tuvimos el honor de conocer, sabemos que además de ser un hogar lleno de calidez y de amor, el hogar fue un verdadero templo de la humanidad, un templo a la humanidad, una oda y un himno a todas las culturas humanas, y un fiel testimonio de los viajes, las travesías de Carlos por los confines de la tierra, y muy especialmente recordar esa imagen inolvidable del enorme árbol genealógico que él hizo de su familia y que lo desplegaba para mostrar su estirpe real. Familia que remontaba varios siglos atrás a España, algo que no lo vi en ningún otro lugar en toda mi vida. La partida de Carlos de este mundo, queridos amigos, nos deja a todos un vacío y un hueco enormes que nunca vamos a poder llenar. Siempre lo vamos a extrañar y desear que esté aquí de vuelta para compartir más momentos sagrados y encuentros enriquecedores que ya no van a estar
y que vamos a desear siempre que hubiesen estado en más ocasiones cuando él estuvo aquí. Pero la memoria de la vida de Carlos va siempre a ser un bálsamo para nuestros corazones y nuestras almas. Le extendemos a su hermano, su hermana, a su familia, nuestras más sentidas condolencias en este momento de su partida y rezamos por Carlos con el rezo milenario Shetehe Nishmato, Nishmat Nachman ben Abraham Avinu, Tzururá Bitzorora Hayim. Que el alma de Carlos esté entrelazada siempre en los lazos de la vida eterna. Amén. Amén. Muchas gracias, Ernesto, por sumar esta dimensión espiritual, filosófica y de amistad con Carlos, darla a conocer. Nosotros vamos, antes de finalizar, a realizar una oración en memoria de Carlos. La eternidad se garantiza a través de la memoria, a través del recuerdo, a través de traer presente sus valores y sus buenas acciones a este mundo. Vamos a recitar el Male Rajamim, primero en hebreo y después en castellano. El Male Rajamim, Shochem Bamromim, Amtze Menucha Nechona, Tachat Kanfei Ashchina, במעלות קדושים וטהורים כזוהר רקיע מזהירים את נשמת נחמן בן אברהם אבינו שהלך לעולמו בעבור שנון עליו לצדקה בהר הזכרת נשמתו בגני דמתי מנוחתו לכם בר הרחמים יסתירו בסתר כנפיו לעולמים ביצרור החיים את נשמתו אדוני הוא נחלתו וינוח בשלום על משכבו ונאמר amén. Oh Dios misericordioso, tú que moras en las alturas, concede el reposo eterno y acoge bajo tu divinidad entre los consagrados a ti con pureza, que brillan cual resplandor celeste el alma de Carlos Nachman Escudé, hombre recto de corazón que ya no está entre nosotros. Con reverencia evocamos hoy su recuerdo, con tu misericordia acoge bajo tu divinidad para la eternidad, pues tú eres su heredad, concédeles la quietud. Amén. Agradecer especialmente a los organizadores, al Centro Comunitario Tzavta, al Seminario Rabínico Latinoamericano, al Instituto Elie Wiesel, por esta oportunidad de generar este encuentro académico en memoria de Carlos Escudé. Por otro lado, al Centro Internacional para la Enseñanza Académica de la Cultura Judía de la Universidad Hebrea de Jerusalén, su auspicio. A los oradores y amigos que han participado de esta tarde, a Beatriz, a Juan, a Arie, a Sebastián y a Ernesto, las emotivas palabras, y a todos ustedes por la participación. Muchísimas gracias a todos y tengamos una buena tarde y unas buenas noches y una buena semana, y que guardemos en el corazón este recuerdo y este acto académico que hicimos en su memoria, donde aprendimos y también algunos han enseñado. Muchísimas gracias.